Si puedes empezar la grabación. Perfecto. Disculpen la demora, pero de todas maneras voy a tratar de terminar puntual. También el tema no es tan amplio. El tema de hoy no es una patología en específico, como ya lo habrán visto en otros temas, ¿no? Es un ámbito más general porque hablamos netamente de lo que es hematuria. El hematuria nosotros cuando lo vemos podemos tomarlo como un signo y si el paciente te lo relata, entonces podrías tomarlo como un, ay, como un síntoma. No puedo salir a... No, no puedo ver la... ¿Qué pasa? Bueno, entonces continúo. Ya, ahora sí. Vamos a empezar con el contenido. Recuerden que esto es lo que vamos a ver en la grabación. La definición de lo que es síndrome nefrítico. La clasificación. Vamos a hablar de la prueba de Guyon para ver los tipos de las maneras de clasificar. Y la clasificación, la fisiopatología. Ay, verdad, no sé qué está pasando últimamente con mi computadora. Está muy raro. Bueno, la fisiopatología, etiología, enfoque diagnóstico, unos exámenes complementarios que podemos hacer. Y luego pasamos a la parte de esquemas y hablaremos de un síndrome en específico que es el nefrítico, que está muy relacionado a la hematuria. Entonces vamos a empezar. Cuando nosotros hablamos de hematuria, lo vamos a definir así, ¿ya? Hay un parámetro incluso laboratorial. Porque uno puede decir, simplemente hematuria es que el paciente orina sangre. Ok, eso puede ser cierto, porque totalmente así lo dice el término etimológicamente. Es la presencia de sangre que puede ser tanto microscópica o macroscópica, pero más adelante vamos a ver cuál es el parámetro laboratorial y cuánto se necesita para dar una hematuria y cuánto se necesita para dar una hematuria dismórfica, una isomórfica, porque hay varios tipos. Pero ahorita con lo quiero que entiendas es que la definición como tal es que simplemente hay una sangre que desea identificación macro o microscópica, ¿no? Porque si es microscópica vas a ver eritrocitos en una muestra de orina. Pero ahí hay un parámetro, ahí hay un ojito. Está normal que tú orines y si lo ponen bajo el microscopio puede haber una, dos o hasta tres como máximo eritrocitos. Pero tú dirás, ¿eso es hematuria? Y ahí viene la clave. No es hematuria, ni siquiera es microscópico, porque es normal que pueda haber hasta tres eritrocitos en la orina. Más de tres ya es anormal. Vamos a hablar ahora de la clasificación. Cuando yo clasifico una hematuria, hay varios tipos. El Argente nos habla de cuatro. Según intensidad. Si la intensidad, obviamente, vamos a ver si es bastante, va a ser copiosa, se puede ver a simple vista. Es macroscópica. Pero si no lo es mínimo, va a ser microscópico. Según el ritmo de eliminación. Vamos a ver, de acuerdo a la orina, si es de manera persistente si sale, o empiezo con esto el lunes, luego sigo el martes, miércoles, jueves, y cada vez sigue y empeora. Entonces es persistente y progresivo. O que sea intermitente, que quizás solamente en caso de las mujeres, cada vez que le da la menstruación, ahí empiezan a tener orina roja, orina con sangre hematuria. Eso es una intermitente. Puede darse, según el origen, por ejemplo. Puedes pensar en un origen glomerular y un origen urológico, que vamos a ver la diferencia. Es una hematuria alta o glomerular o baja, que sería urológico. Y por último, según la relación con la micción, que eso lo vamos a enfocar mucho, nosotros se habla mucho en semiología. Si la orina está al inicio de la hematuria, digo, está al inicio de la orina en general, si está al final de la orina, o si está total en toda. Mientras estás orinando en toda la orina está hematúrico. Esas son las cuatro formas de clasificarlo. Para eso existe la prueba de Guyon, de los tres vasos de Guyon, que también está muy relacionado con la maniobra de Guyon. ¿Se acuerdan, no? La de con una mano tratar de irse por detrás del riñón y por detrás de la espalda, en la altura del riñón, justamente en el ángulo en el último ángulo costovertebral y tratar de empujar hacia arriba y con la otra mano sentir el peloteo, ¿no? Que es la maniobra de Gullón que lo habla mucho en semio, del riñón, justamente para sentir masas o si el riñón está crecido más de lo normal. Pero esto de los tres vasos está más relacionado para nosotros identificar esto, para que podamos identificar cuál es la relación que tiene la hematuria con el ritmo, con el ritmo, con la micción, con la micción, ¿está al inicio, al final o en todo? ¿Por qué? Porque si yo identifico si está al inicio, puedo pensar en que hay ciertos órganos, ciertas estructuras que están lesionadas. Si está al final, puedo pensar en otros órganos, en otras estructuras lesionadas. O si está en general, en total. Yo puedo pensar en diferentes etiologías según lo que yo sepa en la relación que tiene esa orina de hematuria, con la micción en general. Y ahí están los tres vasos que he puesto copitas.
Esto obviamente el primer caso identifica que en una copita va a hacerle al paciente su orina, que la va a fraccionar en tres partes. La primera orina, la segunda orina y la tercera orina. En este caso, todas las orinas han sido rojas, o sea, todo ha sido hematúrico. Hay otro caso más que se hace al paciente que fracciona su orina en tres. Acá está la primera, la segunda, la tercera. Solamente la primera orina ha salido hematúrica. Entonces la relación con la misión es inicial. Y por último la otra, las cuales va a haber primera, segunda, tercera y la última o la tercera orina del vasito, ¿no? De los tres vasos salió hematúrica. Entonces es al final o terminal. ¿Por qué me interesa saber esto? Ojito, preguntas de exámenes que van a tener sí o sí. Si tenemos el caso inicial, acá como está la imagen, vas a pensar en el glomérulo. No más que todo en el glomérulo, sino digo, en el caso inicial, vas a pensar en zonas altas. ¿Ya? No a lo máximo, pero eso no es normal en el sentido de que cuando tú tienes en toda la micción, es una zona, digamos así, intermedia la que se ve afectada y que va a estar a cada rato constantemente derramando sangre. Y esa zona intermedia va a llegar acá, que como se ubica en todo, llega al riñón, hasta la parte de la pelvis renal, mayormente, porque hay una patología que van a ver más, que lo hablarán incluso en medicina interna, que es la necrosis papilar, donde literalmente es sangre por cada orina, cada gota es sangrienta, hasta hay coágulos. Bueno, puede presentarse porque la sangre es en demasía, justamente. O en la parte inicial del uréter. Eso va a identificar si la orina es total. Pero si la orina, en el caso del grupo B, si la orina solo está al inicio, pues obviamente va a ser una zona de implantación baja. Acá yo he puesto más que todo, si bien es cierto se habla de la pared inferior de la vejiga, yo no le he subrayado porque no es lo habitual. Si se daña la pared inferior de la vejiga, ¿cómo se llama la pared inferior de la vejiga? Que está más relacionada a esta estructura acá, a la que se ven en la vejiga, ahí se puede ver la vejiga de una zona que es triangular, que es el trígono vesical. Cuando el trígono vesical se daña, te puede dar este tipo justamente de orina, que es una hematuria inicial, pero no es común. Lo que es más común es que se dañe la uretra membranosa o la uretra prostática. Cuando se daña ese tipo de uretras, es más común que puedas tener una orina, una hematuria, digo, al inicio de la micción. Y por último, en el caso C, cuando es terminal, cuando es al final de la micción, ahí pensamos en la vejiga, pues, que es más que todo lo común, es por descarte, está en zona intermedia, porque no es ni la uretra ni es el uretra, es la vejiga, zona intermediaria, ahí va a ser su relación con la micción. Por eso es importante la prueba de los tres vasos de Gullón, porque te puede ayudar de manera indirecta a saber qué es lo que está mal. Chicos, muchos pacientes añosos de 70 años, varones, te van a venir a tu consultorio y te van a decir, doctor, cada vez que yo orino al inicio, cada rato está, cada vez que yo, no te dicen así, no te dicen cada vez que yo orino, orino sangre, orino sangre. Entonces ahí tú tienes que ser mosca. Señor, ¿se ha fijado si la orina es si la sangre es en toda su micción, en toda su orina, o solo es al inicio, o solo es al final? Entonces tú tienes que ser mosca y ver en qué momento de la micción se encuentra la sangre, la hematuria, para tú poder clasificar. ¿Por qué? En un varón añoso, ¿qué es lo que puedo pensar si tiene hematuria? Yo le pregunto, señor, ¿en qué momento de la micción empieza la hematuria? ¿Cuál sería lo más común que me diga? ¿En toda la orina, al inicio de la orina o solo al final de la orina? ¿Qué es lo más común que me puede decir un señor añoso, adulto mayor? A ver si me están escuchando. Al inicio. Muy bien. ¿Por qué al inicio? Porque yo estoy pensando en la uretra prostática, pues. La próstata, que es una enfermedad muy común en señores añosos, va a estar inflamada. Puede haber hasta incluso una hiperplasia benigna de próstata, que es una neoplasia. Y al fin y al cabo eso me daña la uretra prostática, pues. Entonces, por ende, en esos señores es al inicio de la micción va a haber hematuria. Muy bien. Ahora, me están entendiendo, que es lo común. Pasamos acá, la fisiopatología, un poco de la hematuria. Acá espero que tengan buen ojo, si pueden ensanchar, o sea, hacer zoom, hagan zoom en esta parte porque no va a poder, no se puede. Pero vamos a hablar de la hematuria glomerular, que significa, es una hematuria alta, que se da a nivel de glomérulo. Ahí está la nefrona.
La nefrona, tú ya sabes que tiene todo este capilar, esto ovillo de capilares es el famoso glomérulo. Lo que le sigue es el espacio de Bowman, ¿sí o no? Todo eso ya te lo sabes. Y todo eso viene el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Eso ya te lo sabes muy bien. Lo que no sabes, mira, acá mira el glomérulo, ¿ah? Fíjate en el glomérulo. Van a aparecer los eritrocitos, una vez más. Fíjate en el glomérulo, eritrocitos, ¿ves? Eritrocitos. Los eritrocitos están viajando porque es sangre, pues. Pero de todos esos eritrocitos, acá vamos a ver un poco cómo está en un ámbito ya más, más zoom, ¿cómo decirlo? Eso se puede ver mucho en un microscopio electrónico. Vamos a ver, chicos, la barrera de filtración glomerular. Quiero que me digan, ¿se acuerda de su clase de histología? Porque esto ni siquiera esto obviamente es semio. Pero tú también debes tener tu conocimiento de fisiología, y esto de en histología ya lo has visto, que es algo muy común. ¿Qué está conformado? ¿Cuáles son los componentes de la barrera de filtración glomerular? ¿Saben? Ahí nomás en esa imagen he dibujado los tres componentes de la barrera de filtración glomerular. Uno me dijeron la membrana basal glomerular. Perfecto. Y por fisiología, ¿sabes que esa membrana basal es importante? Porque tiene carga negativa que va a hacer justamente que se filtre. Apoya la filtración o el ultrafiltrado que se llama. Muy bien, John. John dice podo, que se refiere al podocito. Pero en verdad el podocito no es parte de la barrera de filtración glomerular. Es el pedicelo. ¿Qué son los pedícelos? Son estos piecitos, pues. Los piecitos. Ellos, los piecitos que se llaman prolongaciones secundarias, esos son los pedícelos y los pedícelos como tal son los que forman la barrera de filtración. Y el tercero, muy bien, endotelio, me dijeron el propio endotelio, que está bien, y yo me dijo endotelio, Luigi me dijo endotelio propio, que es esa zona de acá, estas celulitas, endotelios, y yo me dijo endotelio fenestrado. Perfecto. Porque lo normal es que digas endotelio fenestrado porque este endotelio es muy especial. Tiene fenestras, como ahí lo dibujaba, mira, está bien, mira cuánto me ha demorado hacer esta diapa, espero que la aprovechen. Ahí mira cómo está bien con huequitos, esos son las fenestras, un endotelio con huecos, no está completo al 100%. Y claramente de ese endotelio ven eso que es el estito, esos son las uniones oclusivas o tight junction, que eso ya lo has visto incluso, son cosas más histológicas, ¿no? Pero eso apoya a que las células endoteliales se unan con gran fijación, ¿no? Con gran ahínco. Muy bien, esos son los tres componentes de la barrera de filtración glomerular. Ahí vas a ver endotelio fenestrado, membrana basal, podocitos llenos, entre paréntesis, al pedicelo, que es el que forma parte. Muy bien, ya está todo. Acá está donde están los capilares y recuerda que van a pasar más que todo proteínas de un lado hacia otro. Eritrocitos deben pasar, te dije, no deberían pasar, pero es normal que encuentres de uno, dos, hasta tres como máximo. Pero usualmente no pasan, porque el eritrocito es grandecito. Mira, a diferencia, ¿dónde hay espacio para que pase el eritrocito? No, el eritrocito es una célula muy grande para poder pasar. Por eso que es difícil, es muy difícil que pase. Muy bien, acá vas a ver cómo en la matura glomerular le he puesto todavía más zoom para que veas lo que son las uniones ocluyentes o tight junction, que sabes que una tight junction está formada por la principal proteína, porque están las YAM, que son las moléculas adherentes, están las claudinas, que también ayudan a la adhesión, pero las principales son las ocludinas, que esto hace que el pegamento que hay entre célula y célula sea muy hermético, y eso está entre el endotelio fenestrado. Entonces las tight junction juegan un papel muy importante en la barrera de filtración glomerular. Ahora podemos continuar. Mira, pon todos tus ojitos ahí en el glomérulo, ¿ah? Pon todos tus ojos en el glomérulo. Vamos ahora a enfocarnos en un eritrocito. Mira, vamos a enfocarnos en un eritrocito. Mira cómo está creciendo, ¿ah? Vamos a seguirlo, ¿ya? El eritrocito se le ocurre salir. ¿Por qué? Porque puede quedarse en el caso por algo que se llama hematura glomerular. Algo está fallando. Más adelante vamos a ver qué es lo que falla. Pero algo falla, por ende el eritrocito, de toda su vuelta gestándose, se salió. Puede pasar de manera normal, pero mayormente acá vamos a tomar el caso de algo patológico. Por algo puse fisiopatología, ¿no? Algo patológico, algo que no debería pasarse. El eritrocito se salió, se filtró, lo cual no es normal en demasía. Una vez que el eritrocito sale y entra al espacio de Bowman, mira, va a seguir mira cómo se transforma. Mira cómo es el eritrocito.
Y mira cómo está. Mira, ¿lo ves? ¿Lo ves ahorita cómo está? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver, por favor, utilicen ahí en todo lo que he explicado. Mira cómo está deformado ese eritrocito, ¿lo ves? Tiene un nombre, ¿ah? Se llama acantocito, un eritrocito que está bien deformadito, con sus prolongaciones, todas salidas de su cuerpo. Es un eritrocito irregular. ¿Qué creen que ha pasado para que ese eritrocito tenga esa forma? ¿A cuál de todos estos le podemos echar la culpa? ¿Al pedicelo? ¿Al endotelio fenestrado? ¿A la membrana basal? ¿A la Stay Johnson? ¿A quién le echamos la culpa de que el eritrocito se haya deformado? ¿A cuál creen ustedes? Uy, está corriendo un airezazo. No es que yo tengo una ventana. A ver, ¿a quién le vas a echar la culpa? Que el eritrocito se haya transformado, se haya puesto muy irregular, haya roto su morfología. Le vas a echar la culpa a las Tay Junction. A las Tay Junction. Estas de acá. Estas son unas uniones como pegamento de manera hermética entre endotelio y endotelio, que pues al momento de que el eritrocito salga de los capilares, termina deformándose, pierde de manera muy cuantiosa su morfología normal. Y esto obviamente no puede ser, ¿no? Es algo muy patológico de una hematuria y muy característico también de la hematuria glomerular. ¿Por qué? Porque las Tay Johnson se encuentran en el túbulo contorneado proximal, no. Las Tay Johnson se encuentran en el asa de Henle, no. Se encuentran en el túbulo distal, no. Se encuentran en el túbulo colector, no. Las Tay Johnson solo se encuentran en el glomérulo porque son parte de la barrera de filtración glomerular. Entonces, cuando la hematuria es en ese lado, cuando es una hematuria glomerular, cuando es una hematuria alta, siempre o va a haber en gran mayoría acantocitos. De hecho, una definición para hablar de hematuria alta es que existan acantocitos, porque si no existen acantocitos no puedes decir que es una hematuria alta. ¿Qué es un acantocito? Es la deformabilidad de el eritrocito. Algunos dicen célula de Mickey Mouse, porque más adelante vamos a ver imágenes de cómo parece que tuviera orejitas. Ahora, continuamos. Vamos a seguir el camino a ese acantocito, ¿ya? Vamos a hablar de eritrocitos dismórficos, porque es un eritrocito dismórfico que prácticamente en el 90% va a ser un acantocito, pero también hay otras formas de eritrocitos raras, pero también hay otras. Podemos verlo. Tienes al famoso acantocito. Mira, ¿ves? No digo que está como si fuera un Mickey Mouse. La cabecita y sus dos orejitas. Un acantocito. Vamos arribita, un equinocito. Un equinocito, que es una célula más en púas, que esa es la que aparece en la imagen, ¿no? Porque quería buscar un acantocito, chicos, pero no encontré imágenes bonitas de acantocito, así que F. Pero el acantocito es lo más común, ¿ya? Un equinocito, que es una célula púas, y un eritrocito, que es, pues, tú sabes muy bien que el eritrocito es una forma discoidal, con una zona en el centro, justamente con menor anchura. Es como pareciera que tuviera un hueco en el centro, pero es por la forma discoide normal que tiene el eritrocito. En este caso no existe la forma discoide, es un globo, por eso dice elictocito. Esos son los eritrocitos dismórficos que podemos tener en el caso de una hematuria glomerular. Pasando, acá hay unas proteínas que están en el asa de Henle y son muy importantes en la fisiopatología. Estas proteínas se van a llamar, ¿acá le puse un nombre? Ah, no. Esas proteínas se llaman proteínas de Tam-Horfeld. Tam-Horfeld, que se encuentran mayormente en el asa de Henle, ¿no? En la porción descendente. Ahora viene el acantocito y mira cómo se da la vuelta, pum, y mira cómo se mezcla, ¿no? Se une con la proteína de Tam-Horfeld, ¿no? ¿Lo viste una vez más? Mira, se une a la proteína de Tam-Horfeld. Y los dos, mira, mira, se fusionan. ¿Y en qué se transformaron? A ver, ¿has visto? Ta, 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 se fusionaron. Por eso digo, haz un en esa parte, porque no puedo. Pero hazle tú. Ahí ves cómo se fusionan, se transforman en un cilindro. Muy bien, me estás diciendo bien muy bien. Se forman un cilindro hematúrico, pues. La unión o la suma de, hay varios cilindros incluso. Y el cilindro termina pasando por el tubo colector y se desecha, obviamente, pasa por las cálices menores, luego cálices mayores, la pelvis renal, se va al uréter, vejiga, uretra y sale por la orina. Cilindros hemáticos. La suma de una proteína de Tam-Horfeld más un eritrocito igual a
Cilindro hemático. Esto es lo que van a ver cuando lo pongan al microscopio. Aparte de ver varios eritrocitos, van a ver una zona cilíndrica, justamente, que es la suma de la proteína TAM-Horfan, que es un eritrocito más esa proteína, más la condensación, obviamente, que existe en el asa de Henle, porque tú has escuchado muy bien, ya sabes la fisiología, ¿no? Sabes todo lo que es ese transporte de asas que existe de centrifugación, porque acá cuando llegas al punto más bajo del asa de Henle, pucha, la condensación es de 140 como máximo. 140 de densidad que existe acá. Entonces es un medio altamente denso que apoya a la formación de cilindros hemáticos. Perfectos, ¿no? Perfecto. La proteína de Tom Horfer, ¿dónde está? En el asa de Henle. ¿Eso ocurre dónde? En hematuria glomerular. Una hematuria alta. Aprende esto, ¿ah? Porque en una hematuria baja no vas a encontrar estas características que yo te estaba mencionando en esta diapositiva. Muy bien. Ahora pasamos a la siguiente para continuar el hilo, pero esta vez de hematuria urológica o hematuria baja. Acá he puesto todas las vías, para que veas, ahí están todas las vías. Este, muy bien, las vías urológicas, riñón, pelvis, uréter, uréter de acá, vejiga, uretra. Continuamos. Ahí vas a ver. Estos chicos de acá, he tratado de dibujar un cálculo. Bueno, he puesto una imagen de un cálculo. El cálculo, pues en algunas personas, cuando se está atorando en el uréter, aparte de dar dolor tipo cólico, porque es una contracción de víscera hueca, pues va a sangrar. Eso, por ejemplo, puede traducirse en una hematuria. Cuando el paciente orine, puede orinar sangre. Entonces, eso sería una hematuria urológica, pues. Una hematuria, pero sería una hematuria de acuerdo biológica, no glomerular, porque el daño no es en el glomérulo ni a nivel de la nefrona, sino es donde en las vías urinarias bajas, como lo es el uréter. Y según lo que hemos visto, lo que te estaba hablando en las pruebas de los vasos de Gullón, la orina, ¿cómo debería ser la hematuria según su relación con la micción? ¿Debería ser una hematuria inicial, una hematuria final o una hematuria total si el uréter está mal? Muy bien, me dijeron, perfecto, ¿no? Una hematuria, claro, una hematuria, el uréter, estamos hablando, estamos hablando de uréter, y todavía está en la parte inicial del uréter, muy bien, total, inicial, ¿no? Iniciales si es el uréter, este es el uréter, no uretra, entonces sería, como dijo muy bien, total, porque está en la parte, te lo puse ahí, ¿no? En la parte inicial del uréter, perfecto, continuamos, hay otro casito. ¿Qué pasa si hay un daño, una inflamación en la vejiga? Por ejemplo, las mujeres, ¿no? Que pueden tener un hito, que es una inflamación del tracto urinario. Puede tener cistitis, se puede, porque obviamente el patógeno puede subir, sube acá, sube a la vejiga y la inflama. Por ende, la vejiga sangra, ¿no? Entonces ahí vas a ver sangre, 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 sangre. Ahora, ¿cuál es su relación con la orina? La hematuria con la micción. ¿Va a ser inicial, final o total? Si en este caso está la vejiga mal. Eso es lo que va a preguntar, ¿ah? Siempre puedes preguntar eso. Su banqueo van a hablar, así que memorícense, ¿ah? Va a ser inicial si hay orina, si está sangrando la vejiga, al inicio de la micción, al final de la micción o en toda la micción. Muy bien. Vamos a poner una de más porque algunos me están diciendo varias claves. Me están diciendo varias claves, y parece que no quedó bien claro. Nada más recuerden, ya. Todo lo que es cuando es total, chicos, de frente se van a lo más alto, riñón, uréter, ¿no? Pero en el riñón más que todo acostumbramos la parte media. Ahora, cuando hablamos de B, que es una orina, y una hematuria, digo, inicial, recuerden, lo más bajo, o sea, uretras, membranosa como próstica. Y es C, que es una hematuria terminal o final, vejiga, es la que manda. Les vuelvo a repetir esto porque me están mandando, veo tres claves distintas. Entonces no puede ser, tiene que memorizarse esto y quedar bien en claro las manualidades de Gullón, porque es algo que ustedes, chicos, lo van a utilizar mucho, 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 mucho. Es mucho, muy común, porque es simplemente que tiene un valor semiológico, o sea, muy grande, porque como algo tan fácil, tú puedes saber la topografía de esa hematuria. Como algo tan fácil como preguntarle si es al final, al inicio, o al final, al inicio o en todas. Es más fácil en un hombre que un hombre lo vea. Pero obviamente la prueba del vaso de Gullón está más relacionada a mujeres, porque la mujer obviamente no puede ver su orina, ¿no? O sea, no puede ver si está sangrando al inicio, está sangrando al final, o total. Es muy difícil. El hombre sí lo puede ver.
Entonces ahí capaz solamente necesidad de preguntarle, no hay necesidad de hacerle la prueba de los vasos. Entonces, continuando, ya, la vejiga orina, acá la uretra, ya la uretra, por favor, ahí sí ya le voy a repetir, por favor. Si la uretra está sangrando, ¿cómo va a ser? ¿Al final, al inicial o en toda va a ser la hematuria? ¿Al final de la micción, al inicio de la micción o en toda la micción? Si está sangrando la uretra al medio, al inicio, al inicio, al inicio, al inicio. Muy bien, perfecto, ahora sí está quedando mejor. Continuamos. Mira, acá, ¿viste el riñón? ¿Saben cómo se llama esto? Mira, mira, pobre riñoncito. Está lleno de quistis. La poliquistosis renal, que es una enfermedad por herencia autosómica dominante en su mayoría. Cuando tienes una poliquistosis renal, los quistes muchas veces se terminan rompiendo, ¿no? El quiste se rompe y el quiste, pues obviamente, al tener sangre que está saliendo de los propios quistes renales, pues esto acá va a vertirse y va a ser en su relación con la micción, chicos, va a ser de manera, pues, total, ¿ya? Pero hay algo que quiero recalcar. O sea, esto es el riñón. Vuelvo a repetir. Si esto es el riñón, ¿saben por qué lo catalogué dentro de una hematuria urológica, que es su nombre dice hematuria urológica o baja? ¿Por qué no estaría dentro de una hematuria glomerular? ¿Y saben por qué? Porque en una hematuria glomerular lo que está mal, lo que está mal es el glomérulo, más que todo el glomérulo. Eso es en una hematuria glomerular. Y el glomérulo no se encuentra en el riñón. Esto, por más que esté alto, ¿por qué? Porque la poliquistosis va a haber daño en el riñón, que es una hematuria, debería ser catalogada como hematuria alta. Pero ¿por qué yo lo catalogo como una hematuria baja o hematuria urológica? Porque el glomérulo muchas veces está perfecto. ¿Qué está mal o qué está sangrando? Los quistes. Los quistes se revientan y de eso viene la sangre. Pero el glomérulo está bien. El glomérulo no está mal. El glomérulo funciona correctamente, nada más los quistes revientan y botan sangre y hacen pensar pues que fuera una hematuria alta, pero no es simplemente una hematuria baja o urológica, porque el glomérulo está intacto. Ojo, por eso voy a repetir esto con sello. Y vamos a hablar de las causas, ¿no? Por ende, otra cosa por último, en la que encuentras con la famosa maniobra de Gullón, pues masas, neoplasias puede darse, ¿no? Recuerda que en la neoplasia de células claras es la más común acá, ¿no? En el riñoncito. Eso también puede sangrar. Y todo eso es catalogado como hematuria urológica. Acá están las etiologías: quistes, tumor, litiasis, vejiga, uretra, próstata, todo esto es lo que puede estar mal. Vamos a tener una hematuria, ya no una hematuria dismórfica, como lo era en el caso de una hematuria glomerular, sino una hematuria isomórfica, porque el eritrocito está intacto. Por favor, ahí escríbelo. ¿Por qué? Porque el eritrocito acá está intacto. Porque el eritrocito tiene su forma normal. En cambio, en una hematuria glomerular, el eritrocito se deformaba. Tenías una hematuria dismórfica, un eritrocito deformado, mayormente acantocitos. ¿Por qué? Ya te dije cuál es el culpable de deformar al eritrocito. Las Tight Junction, principalmente la cludina. Muy bien. Recuerden, las Tight Junction, que no existen en otro lugar que no sea el glomerular. Muy bien, pasamos al siguiente, lo que está en inglés. No, Tight Junction. Y bueno, acá mira cómo está. Vamos a tener pregunta del millón, pregunta del millón, y razónenla. Vamos a tener cilindros hemáticos. Si es sí, a ver, ¿por qué creen que vamos a tener cilindros hemáticos? Y si es no, también, ¿por qué no tendríamos cilindros hemáticos? En una prueba de laboratorio, nos mandamos al laboratorio la orina. El laboratorista me dirá, ¿hay cilindros hemáticos? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no habría? ¿Por qué no habría? Porque no hay, perfecto, Camila, porque no hay proteínas de Tom Horfall. Las proteínas de Tom Horfall están en el ACGL que corresponde a la nefrona. Acá, como vuelvo a repetir, los mérulos y la nefrona están intactos, ¿ah? Lo que está mal son otras estructuras. Entonces, por ende, la sangre no va a pasar por ahí, por el camino de la nefrona. Por ende, no hay Tom Horfall con que la sangre o con que el eritrocito se pueda mezclar. Entonces, el eritrocito saldrá con una forma regular, isomórfico, y no hay formación de cilindros porque no hay la proteína Tom Horfall. Perfecto, sí han entendido correctamente todo esto. Y así entonces ya me han entendido la fisiopatología, ¿no? De la hematuria urológica y glomerular.
Por eso, signos semáticos, una X. No hay. Miren una imagen de una hematuria isomórfica. Acá obviamente no parece que tenga su forma rojita, pero ya esto es culpa del microscopio más que todo. Pero por lo menos ves la forma discoidal que existe. En cambio, en una hematuria isomórfica, mira, ¿no? Ahí se puede ver toda la forma medio rarita que tiene. Formas, eso que ves como las formas en anillo, en su mayoría son los acantocitos, ¿no? Eso que tú ves acá como una forma medio como una pelota son los eliptocitos. ¿No? El acantoncito puede ser como Mickey Mouse, pero también lo ves así, como un anillo y con una cola. Muchos tienen cola. Acá se puede ver como una orejita. No todos forman como las orejitas de Mickey Mouse, ¿no? Te puede ser uno perfecto. Ay, bueno. A ver un momento, por favor. Ya, disculpen, me habían llamado. Entonces ahí está para que vean la imagen. Bueno, totalmente ustedes, capaz, si ustedes son médicos, pues o miembros de la salud que no sean laboratoristas, capaz no lo vean, pero en su informe le van a mandar cómo ha sido la orina, si es hematuria isomórfica o dismórfica. Pero ahí está les imagen, porque siempre es bonito verlos, ¿no? Las etiologías, pucha, muchas. Puede ser etiología glomerular, de una hematuria, en general. Puede ser glomerular, en la cual tienes una hematuria glomerular y ya sabes tú la fisiopatología por glomerulonefritis prostreptocócica. Es muy común en niños, ¿ah? Los niños que han tenido infecciones por el Streptococcus beta hemolítico del grupo A, que es el que causa como una gripe, pero la gripe es viral en su mayoría, pero es una infección, una clínica parecida. Pueden pasar por todo esto, pueden tener una faringitis, todo lo que tú quieras, y luego van a tener orina sangrienta, por la que la propia bacteria se mete ahí y empieza a causar la hematuria a nivel del glomérulo. Más adelante justo explico cuando hable del síndrome nefrítico, del síndrome como tal, porque esto de hematuria es simplemente un signo, pero cuando yo hable del síndrome nefrítico, ahí vas a tener un poquito más, como este patógeno como es una bacteria, puede causar todo esto. Tienes la glomerulopatía de inmunoglobulina A, que es la enfermedad de Berger, que también se encuentra en niños, donde la inmunoglobulina A se deposita en el glomérulo y termina lesionando, termina dañando. Y no solamente eso, ¿no? También se traducen daños de la piel. Hay glomerulopatía membranoproliferativa, la glomerulonefritis crescéntica, la más peligrosa, porque esa es la que daña el riñón. Y hay un síndrome especial, ¿no? Que es un síndrome de descompensación progresiva renal que lo causa esto justamente. En la parte de etiologías urológicas, ya etiologías bajas, tenemos las causas renales que no involucran al glomérulo, o sea, riñón sin que el glomérulo esté mal. Puede ser un tumor, un riñón poliquístico, que ya hemos hablado, puede ser un trauma renal, algún golpe que hayas tenido, puede ser una tuberculosis, nuestro país campeón en TBC, ¿sí o no? Puede ser una nefritis intersticial aguda. Y en la parte renales, ya cálculos. Puede haber un tumor en las vías del uréter, por ejemplo, ¿no? O un tumor vesical, quién sabe. Cistitis, prostatitis y hematológicas, puede ser coagulopatías. Puede también darse que simplemente estemos ante un paciente cirrótico. Y cuando tenemos un paciente cirrótico, pues recuerda muy bien que los factores de coagulación se producen en el hígado. En su mayoría se producen en el hígado. Por ende, vamos a ver una disminución de factores de coagulación y pues el paciente pues está alterado la coagulación. El paciente tiene más probabilidades de sangrado, sangrados constantes. En este caso, sangra por la orina, porque estamos de un paciente cirrótico. Entonces, hay muchas causas que yo puedo pensar con solamente un signo como es la hematuria. Acá en el enfoque diagnóstico vas a tener que hacer una anamnesis correcta. Ya vas a averiguar cuándo inició, cuál es la frecuencia que tiene, si está al principio, al medio o al final, que ya hemos hablado de eso, ¿ah? Vas a ver si toma medicamentos. ¿Por qué? Chicos, en nuestro país es campeón en TBC. Hay un medicamento de la TB. ¿Saben cuáles son los cuatro medicamentos de la TB? La rifampicina, isoniazida, tambutol, piracinamida. Perfecto. Hay un medicamento que tiñe la orina de un naranja oscuro. ¿Saben cómo se llama? ¿Cómo se llama ese medicamento que tiñe la orina? Es un naranja oscuro, oscuro, oscurito, que es que se utiliza mucho, ¿no? Para el tratamiento de TB. Muy bien, rifampicina.
La rifampicina. Entonces yo, doctor, 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 mire, mi orina está, estoy sangrando por la orina. No, lo que pasa, ¿está tomando tratamiento de TBC? Sí, doctor, hace 3 meses. Ok. ¿Cómo está su orina? ¿Una foto? Ah, no, está medio naranja. Naranja oscuro, pero es naranja, al fin y al cabo. ¿Veo coágulos? No, no hay coágulos. Ok. Simplemente es la rifampicina. O sea, ni siquiera es hematuria. Es simplemente la rifampicina que la rifampicina tiñe porque tiene metabolitos activos al momento de descomponerse en el hígado. Va a teñir la orina de naranja. Pero no es hematuria. Y muchos pacientes pueden confundirse. ¿Eso entiendes? Eso es al momento que tú, nada más haciendo un buen enfoque diagnóstico. O sea, hablando de la anamnesis, preguntándole. Doctor, he comido beterraga. Ah, la beterraga. Alguien sabe que cuando come beterraga en cosas de la orina también puede teñirse de un color medio rojo, pero no necesariamente es hematuria. Y hay algo muy importante, que no lo dije, voy a volver un poquito, que se me pasó. Chicos, si el paciente te dice a su vez que aparte de que orina sangre, orina con coágulos, los coágulos son características de una hematuria urológica o hematuria baja. Ah, chamare. Ya, discúlpeme, ya, continuamos. Entonces, la orina indica, si te dice que hay orina con coágulos, piensas en una hematuria urológica o hematuria baja. ¿Por qué? Porque los coágulos no se forman en una hematuria glomerular, ya que hay cilindros. Acá no va a haber cilindros, pero sí va a haber coágulos. La propia sangre se va a terminar coagulando, en el caso de que los factores de coagulación estén correctamente bien, se va a terminar coagulando en el transcurso en el transcurso mientras baja por todas las vías urinarias, ¿no? Ahí termina acumulándose solita, porque no hay cilindros. Si hubiera cilindros, pues los cilindros impiden que la sangre coagule. Entonces, si tú ves sangre y con coágulos, orina hematuria, baja, por favor. Siguiente, ¿en qué estábamos? Ah, ya, no, ya te dije todo esto. Analgésicos, porque los analgésicos, más que todo, los AINES y el propio tramadol, se ha visto de que puede dar necrosis papilar. ¿No? La necrosis papilar, la que te digo, es la que, pucha, el paciente orina y a montones. Esto produce una anemia muy grave, incluso puede llevar hasta un shock hipovolémico por la tanta la tanta sangre que se pierde por la orina, ¿no? Este, muy bien, la siguiente es un antimicrobiano, puede dar nefritis intersticial, y la ciclofosfamida, un fármaco de origen reumatológico, ¿no? Que puede dar una cistitis hemorrágica. Después, claro, los antecedentes. Ahí tienes el antecedente si ha tenido una hematuria antes, insuficiencia renal, o si el paciente, más que todo, tiene hematuria, no se explica por qué. Y aparte tiene una hipoacusia o de por sí ya tiene sordera, eso piensas en síndrome de Alport, porque eso es un síndrome en el cual hay una deficiencia de lo que es las proteínas, las fibras de colágeno tipo 4, que las fibras de colágeno tipo 4 son parte de la membrana, de la barrera de filtración glomerular, son parte de la membrana basal. Entonces, obviamente, al estar mal esa barrera, va a ocasionar a que haya mayor cantidad de sangre que pase por orina. O esa propio colágeno tipo 4 también está dentro de lo que es el aparato de Golgi, por ende puede presentar sordera el niño o niña. Entonces ahí podemos pensar en un síndrome de Alport, ¿no? Que no es la principal causa de nuestro país, pero en Europa sí es una causa importante. Nosotros no tenemos, por ejemplo, es muy, muy, muy raro. Pero en Europa sí, entonces ahí siempre hay hematuria en un niño, siempre preguntar por sordera o hacer un examen para ver si hay hipoacusia por lo menos, ¿no? Eso es importante. Y si hay hipertensión arterial, puede dar por liquitosis anual. Me ha hecho una pregunta. Coagulabilidad no puede ser también en síndrome nefrótico. Este, no entendí. No puede ser también en síndrome nefrótico. A que la sangre tenga mayor coagulación. ¿Cuál es la pregunta? En un síndrome nefrótico, bueno, ese no es el tema, creo que hay otra clase que habla de eso. Pero el síndrome nefrótico es cuando tú botas proteínas por la orina. No pasa mucho eso, al momento de tener de botar proteínas por la orina, lo que pasa es que el hígado trata de producir más proteínas, porque el hígado produce gran cantidad de albúmina. Y el hígado se da cuenta que, pucha, el cuerpo pierde proteínas, hay algo que está mal. El hígado pierde proteínas
y trata de formarlas, por ende, pero lo que pasa es que el hígado no forma de manera rápida proteínas como tal, sino va a formar lipoproteínas, que es lo que es más fácil de producir. Por ende, esos pacientes que tienen síndrome nefrótico van a tener los lípidos hasta el 100. Otra cosita más, cuando hay ese síndrome nefrótico, a su vez el hígado lo que va a hacer es va a perder los que son factores anticoagulantes, como la antitombina 3, la proteína C con la proteína S. Entonces, si tú pierdes factores anticoagulantes, va a tener a tu paciente hipercoagulado. Eso es lo que, supongo que eso es lo que te refieres, porque la proteína C y la antitombina, proteína C, proteína S y antitrombina 3 terminan disminuyendo en un síndrome nefrótico. Pero creo que ese no es tema del día de hoy. Pero de todas maneras respondo. Siguiente. Otros, orina espumosa, ya, eso, orina espumosa significa proteínas en orina, que es tema de otra clase. Coagulación, coágulos en la orina, ya hemos hablado de ellos, disuria y poliacuria. En el examen físico hay que medir la presión arterial, siempre es importante, más adelante vamos a ver por qué, porque está muy acompañado de lo que es síndrome nefrítico con hematuria. Hacer ritmo de ojos sí es importante también en pacientes que son hipertensos, porque la hipertensión muchas veces es porque el paciente tiene un síndrome nefrítico de base que síndrome nefrítico es agudo, ¿no? Porque es algo más agudo. En la piel pueden haber obviamente daños de los vasos sanguíneos, puede haber petequias, equimosis o un rash, y en el abdomen puede haber un abdomen con tenemos que ver más que todo el tamaño renal. Esto acá, chicos, es la manera de Guyon, lo que le digo, poner una mano abajo, por la altura del riñón y empujar hacia arriba. Y con la otra mano bajar, ¿no? Empujar hacia abajo. Por eso así tratas de palpar el riñón, la maniobra de Guyon, ¿no? Para ver si hay una masa o si hay varios quistes. En este caso no se ve claramente la masa, no es necesidad de hacer mucho, ¿no? En el caso también de los hombres, es necesario ver el tamaño de la próstata, ¿no? Pero esto obviamente el examen no se da, a todo el paciente que tenga hematuria no se ve la próstata. Se puede deducir fácilmente si tienen o no tienen. En exámenes complementarios, un examen de orina fácilmente. En la hematuria vas a ver más de 3 eritrocitos por campo, ya te he dicho, ¿ah? Acá te dice mayor igual porque esa es la definición laboratorial. Pero muchos doctores toman que hasta 3 es lo básico. Y muchos libros también dicen que hasta 3 es lo básico. Depende del libro que leas. En esto te digo la Argente, he leído Cody Chamorro, acá hay un libro y un artículo, ¿no? También importante, cómo medir la presión arterial para buscar otra imagen, pero eso puedo utilizarlo. Este va a ser el parámetro que dice la Argente y depende de lo que te diga tu universidad, tu diapositiva, porque es verdad que es muy variable. Siguiente, más de 5 acantocitos vas a de frente diagnosticar una hematuria glomerular. ¿Quién te va a contar eso? Más de 5%. ¿Ah? ¿Quién te va a contar eso? Pues el laboratorista. Cuando vea esa orina y la ponga bajo el microscopio. Proteinuria más hematuria es normal, recuerdo muy bien, pero en exceso es algo raro. ¿Por qué? Porque cuando se daña la membrana basal glomerular, no solamente pasan eritrocitos, sino también van a pasar proteínas. Puede tener una proteinuria, lo que se dice proteinuria en rango no nefrótico. Entonces, eso pensamos en una glomerulopatía primaria, porque si la proteinura es excesiva, la hematuria también, algo nos está mal. Puede ser nefropatía por inmunoglobulina A, glomerulonefritis mesangial, esclerosis glomerular focal y segmental, que ya hemos hablado todo ello, ¿no? Que es un tema más que todo de media interna. Lo pongo porque, en fin, ¿no? Para que conozcas. Un algoritmo de diagnóstico que ustedes pueden manejar es simplemente yo veo hematuria, pones tiras reactivas, que es simple, es fácil. Las tiras reactivas se utilizan incluso para ver infecciones. Toda posta tendría esto. En tu orinita pones en un frasco, después pones la tira y esperas a que se tiña. Mientras pasa eso, interrogas a tu paciente. Si ha tenido hematuria macroscópica, interrogas todo lo que tú ya sabes, el inicio, el final, ha tenido ese tipo de hematuria antes, tiene familiares que tengan hematuria, ha sentido descompensado. Con dolores de cabeza, para pensar en qué, en una hipertensión arterial, probablemente, muchas cosas que debes preguntar. Si tiene antecedentes, por ejemplo, una hematuria, vamos a ver al toque el sedimento urinario. Ojo, si tú le haces una hematuria con las tiras reactivas y sale positivo a hematuria, a que se ha encontrado sangre, puedes realizar también, de todas maneras, el sedimento urinario. Cuando realices sedimento urinario, el laboratorio te va a informar si es una hematuria dismórfica o isomórfica. Si es dismórfica, pues vamos, y con cilindros todavía, que es lo más común, al toque una proteinúria cuantitativa, la colagenografía no se hace en nuestro país. Como te digo, esto es más que todo en Europa, porque en Europa hay esa probabilidad del síndrome de Alport con daño en las fibras colágenas tipo 4. En nuestro país no, la verdad que no hay eso. Así que ¿para qué hacerlo? Una ecografía renal y el clearance de creatinina, ¿no? Vamos a ver cuánta creatinina y urea hay en sangre, ¿no? Para poder hacer tu fórmula y calcular la tasa de filtración glomerular. Eso ya lo debes saber desde fisiología.
Vamos a ver si es patológico o normal. Si es patológico, podemos hacer una punción con biopsia renal, podemos estudiar la médula ósea, ¿no? Una puntoaspiración de médula ósea, podemos ponerlo bajo el microscopio de inmunofluorescencia, microscopía electrónica, eso sí es patológico, y si es normal, podemos catalogar con una hematuria aislada, porque no sabemos cuál es la causa de esa hematuria, pero en países del primer mundo hay que hacer la audiometría. ¿Por qué haría la audiometría? A ver, ya lo he repetido miles de veces, ¿ah? Porque esa vino una pregunta, me acuerdo en el examen que no es muy común acá, pero no entiendo por qué lo dicen. Muy bien, por el síndrome de Alport. Por el síndrome de Alport. Antecedentes familiares y alteraciones genéticas. Luego se hace un control en 6 meses, ¿sí o no? Luego, ahí vamos a ver, un momento. Mal habla. Bueno, entonces una hematuria, cuando ves una hematuria isomórfica, o sea, que no tenga cilindros, pues vamos a ver al toque. Y, hay que descartar si hay una patología urológica. Entonces ahí vamos a ver infecciones, por ejemplo, urinarias, puede haber litos o un tumor. O puede haber, hay que descartar siempre alteraciones de la coagulación. Vuelvo a repetir, un paciente cirrótico o ya o casos graves, ¿no? Leucemia en niños, ya son otras cosas, causas hematológicas ya muy graves, leucemia, linfomas. Pero acá más que todo, lo más común en nuestro país, cirrosis, la verdad. Pasamos entonces a lo último. Lo último que quiero que sepan aquí, ojo, pestaña y ceja, no se pierdan. Vamos a hablar de síndrome nefrítico, ¿ya? Y muchas cositas vamos a tocar en este tema. Cuando hablamos de síndrome nefrítico, ahí está lo bien conformado, la cápsula de Bowman. Bueno, la cápsula de Bowman tiene una señalización así, pero en verdad la cápsula de Bowman sabe que es una suma, ¿no? Del glomérulo más el espacio de Bowman, ¿no? Todo ello. Ahora, el glomérulo, mira el video, ¿cómo? Por el glomérulo pasan eritrocitos, pasan proteínas y terminan al fin y al cabo filtrándose, que es lo normal, terminan filtrándose y siguen su camino por todos los túbulos. Por eso he puesto este videito muy bonito. Ahora, vamos a ver acá está la conformación de la barrera de filtración glomerular, ¿no? Acá está el endotelio fenestrado, miren, vamos a ver más un. Ahí está el podocito, la membrana basal, endotelio fenestrado y lo que une acá endotelio son las tight junction, las culpables de que el eritrocito se deforme. Ahora, tenemos acá varios eritrocitos. A su vez, en sangre, no solo tenemos ello, sino también proteínas. Proteínas que pueden estar acá, leucocitos. Claro que no, también puede haber leucocitos, puede haber neutrófilos, puede haber eosinófilos. Leucocitos en general pueden existir, obviamente, en el capilar, porque es parte de es un elemento forme, viaja en sangre. Ahora, en la fisiopatología del síndrome nefrítico, lo que más va a primar es que el glomérulo esté inflamado. ¿Por qué? Mira, acá he puesto, estos son complejos antígeno-anticuerpo. Otro ejemplo, ahí vas a ver, ¿qué cosa? Anticuerpos solos. Puede ser que haya un depósito de anticuerpos en lo que es inmunoglobulina en la enfermedad de Berger por inmunoglobulina A, ¿sí o no? Que sea más que todo en niños, que la propia inmunoglobulina A termine depositándose acá. Y cuando el anticuerpo o inmunoglobulina, que es lo mismo, se deposita, va a activar la vía clásica de lo que es el sistema de complemento. Tú eso ya lo conoces. Tú ya lo conoces, el sistema de complementos. Eso son cosas de fisio o de inmunología, como lo quieras ver. Pero eso conlleva a que todo eso se active dentro de la barrera de filtración glomerular, causa inflamación del glomérulo, más que toda la barrera. Eso es uno. Por ejemplo, hay complejos antígeno-anticuerpo y eso es en el caso del patógeno. Te hablé de la glomerulonefritis postestreptocócica. Hay niños que pueden tener faringitis por el Streptococcus beta hemolítico del grupo A. ¿Quién es el Streptococcus beta hemolítico del grupo A? Ah, ya, Carlos, ese es el Streptococcus. ¿Te acuerdas cómo se llama? Tiene nombre de leche todavía. Porque tiene un nombre de leche. Bueno, el Piógenes también. Perfecto. Hay otro. Que me refería más que todo de la lechita, pero. ¿Cómo dice? Streptococcus lacteus. No me olvidé, pero está relacionado con la leche. Creo que era lacteus. La cosa es que ellos, pues, en niños dan mucha patología. Ese bacteria tiene antígenos que van a estar rodeando su superficie y esos antígenos pues se van a pegar a los anticuerpos y esto se forma un complejo antígeno-anticuerpo, que es un complejo antígeno-anticuerpo, es la unión de estos dos componentes en las cuales
no van a llegar a su estado inicial o de base. O sea, nunca van a estar un anticuerpo solo ni un antígeno solo. Son complejos, por eso se llama complejos, son una estructura propia que no llega a su estado basal. Y estos usualmente no tienen acción más que terminan depositándose. ¿Y por qué se depositan, Giancarlo? ¿Por qué se depositan en el glomérulo? Porque el glomérulo, chicos, es la forma natural en la cual la sangre se filtra, lo que se conoce como el ultrafiltrado. Toda la sangre termina a parar filtrándose aquí, en el glomérulo. Es por eso que como toda la sangre termina filtrándose en el glomérulo, pues van a llevarse toda la sangre y todo lo que esté dentro de la sangre. Por ejemplo, un complejo, anticuerpos. ¿Cómo se llama la enfermedad? ¿Has escuchado la enfermedad donde la propia membrana basal es atacada por tus propios anticuerpos? ¿Has escuchado de esa enfermedad? La enfermedad de Gold-Pasture. También pueden pegarse anticuerpos a la membrana basal y lo atacan. Y peor aún, lo atacan al propio membrana basal. Entonces también puede causarte un síndrome nefrítico. Entonces es más que todo, ese es el daño que hay. Otro ejemplo, ¿has escuchado de los pacientes lúpicos? Los pacientes con lupus hay depósitos de complejo antígeno anticuerpo, hay depósitos de antígeno, ¿lo has escuchado de los ANCAs? El antígeno contra el citoplasma neutrofílico, todo se deposita ahí y te daña el riñón. Entonces hay muchas clases de daño por lo cual nos conlleva un síndrome nefrítico. Hay infeccioso, hay causa reumática, como hay propia causa inmunológica, muchas, ¿no? Eso conlleva inflamación del riñón y acá inicia todo, ¿ah? Luego que conlleva daño de la pared capilar. Vamos a ver el capilar, como que son estos de acá. Termina dañándose. Y mira la membrana. Mira cómo está la membrana. ¿Has visto que le he puesto más rojito? Alerta, peligro. La membrana está dañándose. La membrana basal del capilar se daña. Siguiente, capilar congestionado. Mira, mira, mira el endotelio fenestrado. ¿Han visto? Lo he puesto más grandecito, o sea que lo he hecho que crezca. Eso quiere decir que está congestionada. Una célula cuando se congestiona termina edematizándose, se hace como un globo. Pero aparte de algo más, mira las Ty Johnson, ¿ah? Desaparecieron. Cuando hay un capilar, un endotelio más que todo congestionado, Ty Johnson desaparecen, el endotelio aumenta de tamaño. ¿Aumenta qué cosa? El espacio que hay entre endotelio y endotelio, porque si ya no hay Ty Johnson, pues con mucha mayor facilidad, elementos formes, como lo son leucocitos, eritrocitos, plaquetas o proteínas que viajan en la sangre como albúmina o globulina, se va a filtrar con mayor razón ya que no hay Ty Johnson. Aparte que un endotelio cuando está congestionado, pues aumenta su permeabilidad. Todo eso, por ejemplo, nos vamos a la parte de daño de la pared capilar. Va a haber leucocituria, te dije, leucocitos que van a filtrarse y van a salir por la orina. Hematuria, cuando salen eritrocitos. Proteinuria, menor a 3,5 gramos por día, esa es una proteinuria en rango no nefrótico, ¿ah? O sea que van a haber proteínas en la orina, pero no, el rango de proteínas en orina no es tan alto como para ser considerado síndrome nefrótico. Por eso dice proteinuria en rango no nefrótico o menor a 3,5 gramos al día. Mira acá, ¿has visto los eritrocitos? Mira, ahí puesto cómo los eritrocitos salen por el espacio que hay entre endotelio fenestrado y endotelio fenestrado, ya que no existe Ty Junction, pues. Justamente porque no hay Ty Junction, los eritrocitos aprovechan a salir. O el otro ejemplo, las proteínas salieron. Te da proteinuria, pero en rango no nefrótico, o sea, una proteinuria baja. Todo esto pasa por el daño en la pared capilar. Si hay hematuria, como es una hematuria pues usualmente alta, vas a ver hematíes dismórficos y cilindros hemáticos. Eso se llama sedimento urinario activo. También te lo puedes escribir en el informe de laboratorio, te lo escriben así. Cuando el capilar está congestionado, chicos, si el capilar está congestionado, va a haber una disminución de lo que es la tasa de filtración glomerular. La tasa de filtración glomerular más que todo está relacionada, recuerdo por qué, te dije que la membrana basal tiene como carga básica una carga negativa. Y la carga negativa atrae a los elementos o moléculas hacia sí mismo justamente para poder filtrarse, para que pueda existir la filtración, ¿no? Y lo que pasa es que cuando todo esto se termina dañando, pues la carga negativa también se daña. Eso nos impide que pueda atraerse y pueda existir la filtración, ¿no? Nos lo va a impedir. Me dijeron una pregunta. Si no hay Ty Johnson, entonces esos hidrolitos no se deforman. Ah, no, obviamente acá esto es un dibujito, ¿no? Esencial. Recuerda que sí, no es la naturaleza. O sea, las Ty Johnson desaparecen, claro que sí. Un endotelio se puede más no, claro que sí. Pero no desaparece el 100% de Ty Johnson que están pegando endotelio con endotelio. Te desaparecen un porcentaje, ponte un 50, 60%, pero el 100% no. O sea, de todas maneras, van a haber Ty Johnson que se resisten a morir y esos Ty Johnson van a terminar deformando eritrocitos. O sea que, de todas maneras, van a haber eritrocitos deformados. Van a haber deformación de un eritrocito, sí o sí. Solamente que ya no va a ser tan cuantioso ni tan vistoso.
como que fuera en otro que no sea un síndrome nefrítico, ¿no? Simplemente una hematuria aislada, por ejemplo. Pero en estos casos, pues recuerda que acá he dibujado todo. Ya la otra creo que había puesto que algunos mueren, ¿no? Porque acá, eso es lo que también quise llegar, mira. Por ejemplo, hay algunos, hay más espacios, hay algunos eritrocitos que salen, pero como te das cuenta, no, el 100% de eritrocitos no van a salir, pues. Unos eritrocitos salen y otros eritrocitos no salen. Lo mismo, unas Tai Johnson mueren y otras Tai Johnson no mueren, no mueren. Entonces también el eritrocito puede salir y termina deformándose por el propio Tai Johnson. Entonces, como te digo, esto no es que todo pase 100% sí, 100% no, por ello. Muy bien, continuando, disminuye la tasa de filtración glomerular, ya te dije, por la pérdida de la carga negativa de la membrana basal glomerular. Si disminuye la tasa de filtración, ¿cómo vamos a verlo en la clínica? El paciente tiene azoemia, aumento de urea, aumento de creatinina, ¿no? De cuerpos nitrogenados que deberían desaparecer por la orina, aumentan en sangre, eso es azoemia. Se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no está botando, tienes oligonuria, o sea, tu cuerpo no bota agua, te quedas con todo el líquido. Tu cuerpo ya no filtra sodio, te quedas con todo ello, por eso retención súbita de agua y sodio. Eso justamente se va a dar por la propia activación del sistema renina-angiotensina, que se activa porque ya no hay una filtración glomerular. ¿Eso qué conlleva? Hipertensión arterial. Hipertensión arterial cuando hay una activación muy desmedida. Ya tú sabes la fisiología de cómo es el sistema renina-angiotensina aldosterona. Te conlleva todo esto hipertensión. Y la hipertensión te puede conllevar ya a la larga insuficiencia cardíaca crónica o si es muy intensa o una encefalopatía hipertensiva. Por otro lado, también puedes tener un edema palpebral o un edema pretibial. En pocas palabras, edema. ¿Por qué he subrayado esto, chicos? Porque esa es la famosa triada. Si tú ves un paciente con hematuria, con hipertensión, con edema, puedes pensar que estamos ante un síndrome nefrítico. Y tú al toque te pones a buscar las diferentes causas de síndrome nefrítico. Al toque nomás, ¿no? Muy bien. Y eso sería todo por la clase de hoy. Igualmente, ¿hay alguna pregunta que tengan que no haya quedado claro?